cambios, ya eso nos pone a pensar. Porque el problema de la desobediencia civil, de entrada, no es un problema solo de los que están en el poder, es un problema también de la sociedad, y la sociedad está compuesta por individuos y por un conjunto que conformamos todos los individuos. Ya vamos a aclarar esta frase que acabo de señalar. En primer lugar, ¿en qué condiciones podemos hablar nosotros de desobediencia civil? ¿Cuándo surge la desobediencia civil? Porque la desobediencia civil no es una cuestión arbitraria. No es que yo desobedezco porque a mí se me antoja, yo requiero ciertas condiciones. Pero para llegar a esas condiciones tengo que manejar ciertos elementos a priori, que son los siguientes. La fuente de la estructura del Estado, y en particular el Estado, digamos, que nos rige en Occidente, es el Estado moderno, el Estado que deriva de la modernidad. Esa fuente que fortalece al Estado, el centro que hace que el Estado se mantenga, es la obediencia. La obediencia que, bueno, el Estado, para funcionar como tal, requiere de instituciones. ¿Cuáles son las instituciones? Varias instituciones. Las instituciones que tienen que ver con la fuerza, en este caso, ¿verdad?, la parte militar, la parte de la policía, etcétera. Las instituciones que tienen que ver con los ministerios, el mismo poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo, todas estas instituciones. Para que el Estado funcione requiere que la sociedad y los individuos seamos leales, que seamos obedientes a su estructura. Eso está muy bien cuando la conformación del Estado responde digamos, a la Constitución, a las leyes. Está claro que el Estado se organiza en función de las leyes. El derecho está para organizar políticamente al Estado. Por consiguiente, quien le da el formato a las acciones del Estado es la Constitución, y por eso la Constitución es fundamental, porque la Constitución es la fuente legítima de la obediencia que nosotros le debemos al Estado. Cada vez que nosotros votamos, lo que hacemos es actualizar el origen del contrato social. Es decir, ¿cuál es nuestro contrato social? Bueno, nosotros elegimos una cantidad de personas que van a ocupar ciertos cargos en distintas instancias del Estado para cumplir una serie de funciones que están establecidas en un marco jurídico. Y mientras eso está así, pues hay una obediencia, hay un consentimiento, digamos, voluntario por parte de cada uno de nosotros como individuos singularmente considerados, y también en conjunto como una sociedad. Una de las características que destaca en esta forma de Estado es que el Estado, y ya lo dice Weber, es que el Estado se reserva el monopolio legítimo de la fuerza. ¿Qué significa que se reserva el monopolio legítimo de la fuerza? Bueno, que mientras el Estado actúe de acuerdo a la Constitución, que es su marco jurídico legal, pues el ejercicio de la fuerza es legítimo y es legal para mantener el orden en la sociedad en cuanto a su organización y en cuanto a su convivencia. ¿Cuándo inicia el problema? Bueno, en el momento en que las acciones del Estado comienzan a realizarse al margen de la ley. Una vez que el Estado comienza a actuar al margen de la ley, ya ese monopolio de la fuerza deja de ser legítimo. Ya el monopolio de la fuerza no es legítimo, puesto que está al margen de la ley. ¿Qué sucede cuando el Estado comienza a actuar al margen de la ley? ¿Cuáles son los efectos de unas acciones al margen de la ley? Bueno, son acciones arbitrarias, son acciones que comienzan a ser injustas, son acciones que son ilegales. Y uno de los efectos de esas acciones es que
comienza a lesionar la libertad. La libertad no solamente desde el punto de vista de nuestro ámbito privado particular como individuo. Cuando me refiero a individuo singularmente considerado, hay que destacar que nosotros, pues, como individuos tenemos gustos. Si yo voy al mercado, y en el mercado, por supuesto no en este momento, pero para entender la idea, yo voy al mercado y tengo una variedad de leches, bueno, yo como individuo particular y privado quiero decidir cuál es el tipo de leche que a mí me gusta. O voy a un kiosquito y hay 10 periódicos, yo como individuo particular tengo derecho a elegir qué periódico es el que yo quiero leer. Pero asimismo, nosotros como parte de una sociedad, como un grupo, una sociedad, bueno, también tenemos derecho a disfrutar como sociedad a una libertad, y es la libertad que tiene una sociedad de construirse y de procurarse su libertad y su autonomía. Cuando el Estado comienza a actuar al margen de la Constitución, inmediatamente los efectos de esos actos es disminuir y limitar la autonomía que nosotros ejercemos como individuos singularmente considerados, y limita también la libertad que ejercemos como grupo, como sociedad. Ante esta situación, digamos, de disminución del ejercicio de la libertad, comienza tanto en el individuo como en la sociedad una oposición, un rechazo, una resistencia a un peso opresivo que de alguna manera me conmina, me obliga a hacer cosas que yo no quiero hacer, aceptar cosas que yo no quiero aceptar. Entonces, desde este punto de vista, ¿qué sería la desobediencia civil? Bueno, la fuente de la desobediencia civil apunta precisamente a la fuente que nutre, que se alimenta el Estado. El Estado, para poder mantenerse, requiere lealtad y requiere obediencia de cada uno de nosotros. En el momento que comienza a actuar al margen de la ley, esa obediencia se ve lesionada, porque hay espontáneamente una resistencia, una oposición a esos actos que perpetra el Estado de manera ilegal, de manera arbitraria e ilegítima. Y es allí cuando inicia la desobediencia, se genera la desobediencia. Pero como el Estado necesita de la obediencia para mantenerse, allí es donde se manifiesta la parte represiva. Yo necesito, mediante la fuerza, mediante la coerción, mediante la opresión, obligarlos tanto individualmente como socialmente a que ustedes me sigan siendo leales. Yo necesito que ustedes sigan siendo leales a mi fuerza militar, yo necesito que sigan siendo leales a las instituciones, a los distintos ministerios. Utilizo la burocracia también como una forma opresiva, como una forma de poder para yo reprimir mucho más. Pero esa es, así inicia la situación. Entonces la desobediencia civil pone sobre la mesa una pregunta que es fundamental, y esa pregunta en principio nos corresponde hacernosla a cada uno de nosotros como individuo, y es la siguiente: ¿Debo yo obedecer a un Estado ilegal, ilegítimo, arbitrario e injusto? ¿Debo yo obedecer, repito, debo yo obedecer a un Estado ilegal, ilegítimo, injusto y arbitrario? Esa es la pregunta filosófica que fundamenta de alguna manera lo que queremos dialogar acá un rato sobre la desobediencia civil. Y la tesis que yo le quiero presentar acá es que para que la desobediencia civil pueda transformarse en una lucha política, primero debe iniciar como un despertar en cada uno de nosotros como individuos. ¿Por qué?
porque solamente a partir de que cada quien con su almohada se pregunte si yo como individuo debo o no obedecer a un Estado que está al margen de la ley. No es una pregunta nueva, es una pregunta que sigue vigente, pero es una pregunta que está desde los griegos. Vuelvo al caso de Sócrates, nuevamente, es una actualización de esa pregunta y es lo que estamos viviendo acá. Entonces, esa pregunta despierta muchas contrariedades en nuestra interioridad, porque nos exige procesos introspectivos y procesos reflexivos a quien se atreva a hacerse esa pregunta. Y una de las cosas que despierta esa pregunta es lo que yo llamo una ambivalencia. La ambivalencia entre obedecer o desobedecer. Cada individuo ante actos arbitrarios del Estado responde de distintas formas. Y lo estamos viviendo en nuestro país. Distintas maneras. Algunos, prefieren adular a quien tiene el poder represivo porque me conviene. Hago negocios, no me pongo en contra. Otros sencillamente deciden no hacer nada. Sí, yo sé que es injusto lo que está haciendo, pero no hago nada, no hago absolutamente nada. Otros dicen, bueno, que otros lo hagan por mí. Por cierto, esto no es nuevo, ya Thoreau en su libro lo dice, hay una parte hermosísima donde él dice, es que aquí todo el mundo se queja de la esclavitud, todo el mundo se queja de los impuestos, lo conversan tranquilamente en los botiquines, fumando un cigarro, una cerveza, pero nadie hace nada por luchar contra eso. Es decir, que repetimos lo que sucede ahorita, donde nos quejamos porque muchos no hacen absolutamente nada y esperan que otros hagan, tampoco es nuevo. Entonces, allí hay un problema del ser humano. Un problema del ser humano que no sabe cómo responder ante situaciones de opresión materializadas y efectivas. No sé, tengo una disyuntiva. ¿Y por qué esa disyuntiva? ¿Y qué despierta esa disyuntiva? Bueno, esa disyuntiva despierta muchas cosas. En primer lugar, el miedo a la libertad. Porque ejercer la libertad no es fácil. Si yo decido, fíjese, eso es una decisión existencial. Si yo decido desobedecer, como el ejemplo y que es un modelo para mí de mi colega Jorge Machado, estoy preso. Desobedecer tiene sus riesgos, o estás preso o estás muerto. Martin Luther King, Gandhi, es decir, no es algo nuevo, pero es una decisión individual. Es una decisión individual si yo me atrevo o no me atrevo a obedecer o desobedecer ese estado legítimo. Y la pregunta es, ¿y qué es lo que hace que algunos desobedezcan? Esa es otra pregunta filosófica. ¿Por qué algunos desobedecen? ¿Por qué algunos se atreven a oponerse efectivamente a los estados injustos, como el profesor Jorge Machado, y otros no? Y otros no nos atrevemos. ¿Por qué eso pasa? ¿Por qué algunos sí y otros no? Porque eso también hay que verlo. Menciono, resalto al profesor Jorge Machado porque es un colega amigo, pero quiero aclarar aquí, cuando digo Jorge Machado, quiero incluir en él a todos aquellos que se han atrevido a oponerse a lo que es un Estado autocrático. Algunos lo hacen y otros no. ¿A qué se debe eso? ¿Qué es lo que impulsa que algunas personas sí luchan por la libertad y otros no? ¿Qué es lo que hace que unos bajen la cabeza? Que unos sí se plieguen a la dictadura, que otros decidan irse del país, que otros prefieran me quedo tranquilo y que lo otro haga por mí. Bueno, no hay una respuesta, señores, no hay una respuesta para eso, no hay una respuesta para eso. Yo lo único que podría decirles allí desde el punto de vista filosófico es que
Hay momentos en la vida de cualquier individuo donde suceden circunstancias fundamentales en las cuales, ya sean una crisis interna o ya sea alguna situación exterior, hace que el individuo se atreva a mirarse dentro de sí mismo y sea capaz de romper sus propios miedos, que eso no es nada fácil. Algo así, lo voy a repetir, como mayo del 68. Todos llevamos un policía adentro, es necesario matarlo. Porque si no lo hacemos, no se inicia, no nace lo que vamos a conocer como la autonomía. Porque es que, señores, nada más nosotros decir no estamos de acuerdo nos da miedo. Usted está sentado, pasivo, escuchando, e internamente dice, no me convence, no estoy de acuerdo, pero usted no lo manifiesta, usted no lo expresa. Y resulta que para que la desobediencia se materialice como tal, usted tiene que comenzar a atreverse a decir, yo no estoy de acuerdo por estas razones, porque yo considero que esto es de esta manera. Pero si yo no expreso que no estoy de acuerdo, no hay manera que inicie un verdadero, un genuino proceso de desobediencia civil. Y eso es fundamental. Por consiguiente, insisto, para que la desobediencia civil se convierta en una lucha política, debe iniciar desde una lucha individual. Por consiguiente, la desobediencia civil también pone en el tapete dos polos. ¿Cuáles son estos dos polos? Si en principio debería existir una armonía entre el Estado y la sociedad, bueno, en el momento que el Estado comienza a actuar al margen de la ley, entonces el Estado está en contra de la sociedad. Cuando el Estado está en contra de la sociedad, tenemos entonces que está en oposición el poder y la libertad. El poder que ejerce la fuerza, la represión por parte del Estado, y la libertad que está en parte de la sociedad. Pero también la desobediencia civil nos pone en el tapete el ámbito ético, el ámbito de los principios y el ámbito de las convicciones. Por eso es que cualquiera no ejerce la desobediencia civil, porque para ejercer la desobediencia civil se requiere tener principios, convicción y ética. A Toro lo ponen preso, porque Toro en su época, estamos hablando de 1700 y pico, él se niega a pagar los impuestos, porque él no está de acuerdo que los impuestos que están cobrando sea para mantener la esclavitud. Cobran impuestos para mantener la esclavitud y cobran impuestos para hacer la guerra a México, en ese momento Estados Unidos, para tomar unas tierras. Y él se opone y lo meten preso, una noche preso. Y dice Toro, si otros muchos hubiesen hecho lo que yo estoy haciendo, de no pagar los impuestos, se cae, el Estado se cae. Por eso es que la desobediencia civil tiene varias características y es una forma de lucha política difícil y compleja, una de las más complejas y peligrosas. Estas características que se dicen, desobediencia, primero, ¿por qué civil? Bueno, porque no es militar ni es religiosa. Pacífica, es otra característica que tiene, pacífica, no violenta. Pacífica porque parte de lo civil, de la civilidad. La civilidad somos nosotros, somos los individuos y somos la sociedad, en principio la sociedad, pero la sociedad somos individuos singularmente considerados y sociedad como grupo. Y entonces, y la sociedad en su origen, en la conformación del Estado, no es la que tiene las armas. En la conformación del Estado en su origen, quien se reserva el uso legítimo de las armas del Estado. Por eso es que es pacífica. Pero es una forma de lucha política.
Es una forma de lucha política que por venir de la sociedad y de los individuos exige imaginación y exige creatividad. ¿Dónde exige la imaginación y la creatividad? En que nosotros tenemos que inventar esas formas de lucha, de estrategias, de tácticas para llevarlas al campo político de forma tal que lesionen el poder del Estado. Por eso es que es una forma de lucha política. Pero fíjese usted, la desobediencia civil exige estrategia, exige táctica, exige objetivo. La desobediencia civil moviliza nuestro campo de experiencia y moviliza nuestra cotidianidad y nos afecta psíquica y moralmente. Nos exige resistencia, aguante, insistencia, permanencia. Nos afecta en todos nuestros aspectos de la vida normal, porque en el momento en que el Estado está contra la sociedad, pues todos los aspectos de nuestra cotidianidad están alterados, como los tenemos todos en este momento. Todos están alterados. La normalidad a la que estamos acostumbrados deja de ser, ya no lo es, está totalmente alterado. Por consiguiente, esa exigencia nos moviliza a nosotros como individuos a manifestar una serie de, digamos, de habilidades que hasta ese momento no teníamos o no eran necesarias. Y una de ellas es, bueno, ¿y cómo carrizo yo, cómo me puedo oponer yo al Estado que es el que tiene las armas? ¿Cómo me opongo? ¿Qué hago? No lo sé, no estoy preparado para eso, estoy en la nada como ciudadano. Entonces la desobediencia civil nos moviliza en ese momento una cosa fundamental, que es la virtud republicana. Es decir, el momento me exige que yo, para rescatar la libertad que me está quitando un Estado represivo, tengo que hacer uso de mi virtud cívica. Ah, pero es que resulta que yo no sé cómo ejerzo yo la virtud cívica, y ese es el problema que tenemos actualmente. ¿Cómo ejerzo yo la virtud cívica? No la sé ejercer porque bueno, lamentablemente por nuestra tradición venezolana, a pesar de los esfuerzos que hemos tenido desde que nos independizamos para desarrollar esas virtudes cívicas, han sido de alguna manera, digamos, boicoteadas por toda nuestra historia militar y politiquera. Entonces a nosotros nos corresponde ahorita trabajar en nuestra virtud cívica, y tenemos una doble exigencia, porque esa virtud cívica, nosotros somos ciudadanos. Si a mí me dan un fusil y yo soy un ciudadano, ¿qué voy a hacer yo con ese fusil si ni siquiera lo sé disparar? Y de repente, como cambiaron las circunstancias y las condiciones, resulta que a lo mejor yo que tengo que agarrar un fusil para defender la República. Y esto es importante, y aquí viene otra característica de la desobediencia civil. La desobediencia civil en sí misma es un derecho y un deber. Es un derecho porque nosotros como sociedad y como individuos tenemos la facultad, el derecho de oponernos a un Estado injusto, a un Estado ilegítimo, y además derecho a rescatar la democracia y recuperar la libertad. Pero también es un deber moral, y es que la desobediencia civil viene a ser un instrumento de la propia democracia. Cuando la democracia está en peligro, cuando la democracia se ha perdido, ella misma, no es gratuito esto de la desobediencia civil, ella misma nos da el mecanismo de la desobediencia civil para rescatar nuevamente la libertad y para rescatar nuevamente lo que debe ser un auténtico sistema democrático. Y en ese momento la exigencia directa es a los ciudadanos. Y por eso yo quiero reafirmar, como lo he dicho otras veces en este momento, el problema de nosotros aquí y ahora
es un problema del ciudadano, es un problema nuestro, no es de los politiqueros. Y digo politiquero porque para mí no se merece el calificativo de político, y esa es otra discusión. Pero no es un problema de politiqueros, es un problema nuestro, es un problema ciudadano. Y es un problema en que nosotros tenemos que sentarnos a ver cómo comenzamos a ejercer nuestra virtud cívica y cómo comenzamos nosotros a defender lo que es nuestra república. Bueno, un inicio de eso entonces es permitiendo a nosotros como individuos que podamos atrevernos a manifestar nuestra autonomía. Porque el problema de la desobediencia, repito, el problema de la desobediencia es un problema de nosotros con nuestro fuero interno. Nosotros tenemos que preguntarnos a nosotros mismos primero si estamos o no dispuestos a desobedecer. Si yo no respondo ese interrogante, no puedo hablar de desobediencia civil, porque es que no se trata de desobedecer. Yo tengo que responderme a mí mismo si yo estoy dispuesto asumir las consecuencias que implican desobedecer y oponerme a un Estado injusto, ilegal y represivo, porque eso tiene sus consecuencias. No es una situación que me opongo y ya está, no, tiene sus consecuencias, y las consecuencias las estamos viviendo y las estamos viendo. Otra cosa que nos muestra y nos pone en el tapete la desobediencia civil, en esta confrontación entre del Estado contra la sociedad, es que bueno, creemos que por un lado está el Estado, que sería el fuerte, y por otro lado está la sociedad, que somos los débiles. Eso es lo que siempre nos dicen. Y nos dicen, bueno, el Estado es fuerte porque tiene la fuerza, porque tiene las armas, y la sociedad no tiene las armas y es débil. Bueno, no, eso no es verdad, eso no es verdad. La sociedad, el Estado no puede tener más poder que la misma sociedad le da, porque en el origen, si volvemos a nuestro origen, ¿verdad? Nosotros, mediante el voto, le estamos dando un mandato a esos dirigentes, y esos dirigentes no pueden tener mucho más poder que el que nosotros le estamos dando mediante el voto. Pero la sociedad no está consciente de eso, la sociedad no está consciente de su propio poder, la sociedad no está consciente de su poder, de su potencia creativa, imaginativa, para oponerse efectivamente a un Estado opresivo. Que si la desobediencia civil funciona o no funciona, sí funciona, señores, claro que funciona. Tenemos muchos casos en la historia que lo demuestran. Y por eso es que generalmente los estados opresivos le temen a la desobediencia civil. Y le temen a la desobediencia civil porque la desobediencia civil pone en concreto, cuestiona el origen del Estado en el cual estamos viviendo. Ustedes saben cuál es el significado, las implicaciones de cuestionar el origen que está en nuestra institución. Cuando los individuos comenzamos a cuestionar el origen que está en nuestra institución, el fundamento que está en nuestra institución, generalmente vamos hacia cambios y transformaciones radicales, cambios y quiebres, digamos, que nos llevan indefectiblemente de una dictadura a una democracia. También puede ocurrir lo contrario, de una democracia a una dictadura. Pero lo que quiero en todo caso aquí darle fuerza es a la idea de cuestionar el origen de nuestra institución. La desobediencia civil nos lleva a cuestionar el origen de nuestra institución, y eso es fundamental, porque antes de manifestarse la desobediencia civil, todos aceptamos el origen de nuestra institución, la aceptamos, digamos, automáticamente, y no ni siquiera nos preguntamos.
¿Cuál es el origen de nuestra institución? La aceptamos y consideramos que es legítima y que es legal. Cuando se manifiesta la desobediencia civil, comienza el cuestionamiento del origen de nuestra institución. Y entonces cuando nosotros cuestionamos el origen de nuestra institución, estamos cuestionando su legitimidad y estamos cuestionando su legalidad. Y cuando cuestionamos legitimidad y legalidad, estamos cuestionando la obediencia que habíamos tenido hasta ese momento a esa institución. El Estado solo se mantiene con un mínimo de lealtad y de obediencia. Quien no haya visto de Tim Burton, Alicia en el País de la Maravilla, ¿alguien la vio? Y los que no la hayan visto se la recomiendo. Es un ejemplo maravilloso para entender la desobediencia civil. Cuando cuando queda vencida la Reina Roja, Reina Blanca, ya está casi el final de la película. ¿Cuándo está vencida la Reina Roja? Cuando el ejército, las armas que tiene el ejército, las tira al suelo. Y la Reina Roja les dice, quiten la cabeza y corten la cabeza y ustedes muévanse. Y nadie hace nada, ni los amigos, ni los más cercanos, ni los asesores, ni la fuerza. Ella queda sola. Por eso es que la desobediencia civil es pacífica. Fíjense que los guardias lanzan las armas al suelo, no disparan, sencillamente las lanzan al suelo. Basta con no obedecer para que el Estado caiga, pero eso no es fácil. Entonces, una de las estrategias de la desobediencia civil para hacer que esos grupos que todavía de alguna manera tienen lealtad y obedecen a una institución injusta es ver cómo de alguna manera intervienen en esa obediencia para que esos grupos dejen de obedecer, para que esos grupos dejen de cooperar, para que esos grupos dejen de ser leales a una institución que es arbitraria. Pero es complejo, no es una situación fácil, ni es de un día para otro. Pero es una lucha política que es efectiva. ¿Qué más pone en el tapete la desobediencia civil? La indignación, señores, la indignación. Por eso es que algunos tardan digamos, generalmente los procesos de desobediencia civil para que se conviertan en políticos tardan, porque generalmente el despertar, como les digo, individuos aislados, uno por aquí, otro por allá, va poco a poco hasta lograr que haya una articulación. Pero lo que mueve a que uno se oponga a esa injusticia es el sentimiento de la indignación. Cuando nos sentimos indignados, cuando el acto de injusticia que comete el Estado arbitrariamente es tal que lesiona los valores fundamentales de una sociedad. Eso también hace que se despierte la desobediencia. Es fundamental la indignación. Tenemos un ejemplo también griego importantísimo, Antígona. ¿Qué es lo que hace que Antígona desobedezca? Bueno, que el rey decide que uno de los hermanos no lo van a enterrar. Y para esa época que no enterraran al hermano era lo más injusto del mundo. Y entonces Antígona se opone al rey, a esa orden del rey. Está indignada. La indignación la moviliza a oponerse al poder injusto. ¿Qué significa y qué implica esto, señores? Que la desobediencia civil inicia
¿En qué ámbito? ¿En qué aspecto? No en el aspecto de la razón. Inicia en el aspecto de los afectos, de las intenciones, de los deseos, de la experiencia, de la cotidianidad, del día a día. Porque la indignación ocurre y la sentimos en el día al día. Usted se siente indignado cuando tiene que hacer cola para comprar comida, y se siente indignado cuando no hay medicina, y se siente indignado cuando las instituciones no funcionan. No solamente indignado, desesperado también, porque ya estamos en una situación de desesperación. Y entonces surge la pregunta: ¿qué hago? ¿Qué hacer? Esa es la gran interrogante. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ante una situación como esta? La desobediencia civil nos lleva también a unos estados que nos coloca en el abismo, en la nada, porque cuando nos preguntamos qué hacer, no sabemos. Y resulta que en este momento en el que estamos viviendo, señores, es mucho más complejo, porque en este momento de nuestra historia no está el caudillo. Siempre hemos tenido caudillo, Páez, los Monagas, la lista es larga, siempre estaba el caudillo, sea militar o sea civil. Yo estaba Rómulo Betancourt, Carlos Andrés, es decir, siempre aparecía alguien por ahí, inmediatamente, ¿no? O cuando Páez fue no sé cuántas veces presidente, hasta lo llamaron: mira, venga a poner orden porque no sabemos. Ah, pero es que nuestra tragedia ahorita es que no hay caudillo. No, es decir, no sabemos a quién pegarnos, pues no hay caudillo, y eso que nos han querido meter varios. Pues recuerden ustedes que una candidatura con un buen mercadeo se monta rapidito, pero que va, no llena las características del caudillo. Entonces no tenemos caudillo. Tampoco tenemos quien nos dé la cartilla. No hay cartilla. Miren, hagan esto. Entonces resulta que estamos en un momento que nos encontramos en la nada y en el vacío. Muy sartreanamente, estamos en el ser y en la nada. Y eso nos exige que nos tenemos que reinventar. ¿Qué significa que nos tenemos que reinventar? Bueno, que las propuestas tienen que salir de nosotros, y nosotros no podemos seguir esperando que nos sigan diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Y eso es un punto fundamental. Entonces, ahí vamos conformando lo que es la desobediencia civil desde el punto de vista filosófico. Desde la gran pregunta que hicimos al principio, ¿verdad? ¿Debo yo obedecer a un Estado ilegítimo, ilegal y arbitrario? Una pregunta filosófica que sigue vigente y fundamental, que si no nos las hacemos, y mientras no respondamos esa pregunta, estamos en la disyuntiva: ¿obedezco o no obedezco? Y mientras estoy en esa disyuntiva no hago nada, estoy paralizado, y mientras esté paralizado soy presa de cualquier politiquero que me maneje, porque yo no tengo respuestas a partir de mí mismo y de mi propia reflexividad. Ah, pero ¿y cómo hago yo para desarrollar mi autonomía? Qué difícil. ¿Cómo hago yo para...? ¿Qué es eso tan abstracto? ¿Qué es eso de ser libre? ¿Y cómo ejerzo yo mi libertad? Bueno, señora, atrévase a decir que no estoy de acuerdo. El día que usted se atreva a decir que no estoy de acuerdo, usted comienza a hacer el esfuerzo de desarrollar la autonomía, porque la autonomía no es una cosa que se manifiesta de un día para otro. La autonomía es un proceso, es un proyecto que con nosotros construimos cada día con nuestras acciones. Y eso es lo que finalmente va a ser la democracia. La pregunta, que si la democracia se reduce a votar, no. Se puede votar mucho, eso no quiere decir que sea igual a la democracia. La democracia tiene unos fundamentos mucho más importantes y de contenido. En primer lugar,
Por cierto, no es nuevo lo que voy a decir, porque tenemos el ejemplo de los griegos, ¿verdad? Con respecto a se habla de la democracia, ustedes escuchan inmediatamente que el ejemplo, que la primera vez que hubo democracia fue con los griegos. Y ya en esa época Pericles decía que una de las cosas para hablar de democracia es que el sistema debe garantizar el acceso a los bienes materiales. Si usted no tiene acceso a los bienes materiales, no puede hablar de democracia. Y Pericles decía algo también importantísimo, el ocio. Decía, aquí nosotros contamos con el ocio. Las personas necesitan divertirse, necesitan pensar. Y fíjense usted que no es gratuito, que una de las cosas que hacen los estados represivos inmediatamente es minimizar todos los espacios que impliquen o que coadyuven al ocio y a la diversión. En este momento en nuestro país, todas estas actividades, esta que estamos teniendo ahora, las presentaciones de libros, teatro, todos esos esfuerzos que se hacen con las uñas, son formas de resistencia civil. La desobediencia es una forma de resistencia civil, entre otras. La convicción y la ética. Quiero mencionar un caso que yo considero que es inédito en nuestro país, que es el caso de Franklin Brito. Franklin Brito es un caso inédito en nuestro país de desobediencia civil. Decide hacer la huelga de hambre. Un problema donde confluye, se oponen la ética y la represión. ¿Cuál es el caso de Franklin Brito? Lo dejamos solo, por cierto, la sociedad no estaba suficientemente madura. Yo hablaba de eso en mi clase en la Escuela de Filosofía, mis estudiantes ni siquiera sabían quién era Franklin Brito. Nadie entendía qué era lo que estaba pasando. No lo acompañamos, no lo apoyamos. Porque las sociedades tienen sus procesos también de madurez, lamentablemente. Nadie entendía, él lo hizo solo. En el fondo, Franklin Brito exigía el cumplimiento del debido proceso y el cumplimiento del Estado de Derecho. Como ya estábamos en un gobierno injusto y legítimo, no se cumplió ni el Estado de Derecho ni el debido proceso. Es que no es que estamos en dictadura desde ahorita, señores, es que la dictadura, Franklin Brito ya con su comportamiento nos mostraba que estábamos en una dictadura y no lo supimos ver. Y ese es otro problema del ejercicio de la autonomía y del ejercicio de la libertad. Y es otro problema de la desobediencia civil. Y por eso es que la desobediencia civil comienza con los comportamientos individuales. Porque muchas veces quien comienza a desobedecer no es entendido por el resto. Fíjense qué difícil y qué paradoja. Porque la libertad no es un problema individual, la libertad es un problema social. Yo soy libre en la medida en que el otro es libre. No tiene sentido la libertad solo en el aspecto individual. Para que pueda ser política, yo necesito trabajar porque el otro también comience de alguna manera a manifestar su autonomía para poder ejercer la libertad política. Y entonces muchas veces algunos comienzan esa desobediencia, pero el resto no está preparado. Y estoy solo. Y es lo que yo llamo los desobedientes anónimos, los héroes anónimos. Esos desobedientes anónimos que sin saberlo están preparando el terreno para que una vez que se articule, se pueda producir lo que va a ser la desobediencia civil en el ámbito político. El caso de Martin Luther King. ¿Cómo se genera? ¿Cómo inicia eso? Sí, es cierto, la costurera que no se para, que está sentada y ya basta que yo me tengo que parar para que el blanco se siente, porque el blanco va a tener más derecho que yo porque yo soy negro. O sea, ¿qué es eso? ¿Hasta cuándo? Y dice, no me paro y no me paro. Y la llevan presa a la costurera y a partir de allí se genera todo lo que vamos a ver. Pero lo que me interesa destacar aquí es lo siguiente.
¿Cuántas no se pararon antes que esta, que es la que a partir de ella se conoció públicamente el problema de los negros? Muchas anónimas que estaban allí, pasaba el tiempo, hasta que por fin, cuando esta decidió no hacerlo, bueno, se dieron las condiciones de la articulación. Y entonces se produjo el famoso boicot que le hicieron a los autobuseros, en un acto de desobediencia civil. Los negros decidieron no tomar más autobuses, lo que les implicaba caminar grandes distancias, ponerse de acuerdo entre ellos para poderse llevar, etcétera, ser solidarios, una cantidad de cosas, hasta que afectaron a tal punto la entrada económica de los autobuseros, bueno, que ganaron la partida con un comportamiento un acto de desobediencia civil. Nosotros nada más vemos la desobediencia pública, pero no es que de repente apareció la desobediencia y ahí está, no. Es que ya muchos individuos anónimos están trabajando en eso. Y entonces, para mí, el profesor Jorge Machado es un héroe anónimo. Ahora es público porque está preso, pero él viene trabajando de toda la vida, viene allí trabajando, oponiéndose a esta dictadura, explicando en sus clases, como lo hace la profesora Noe, la profesora Nailín, todo el equipo de profesores de la escuela, que por cierto asumimos el riesgo, porque así como se lo llevaron a él, sabemos que también eso nos puede pasar a nosotros. Eso es una forma de resistencia. Estar aquí yo hablando de esto es una forma de resistencia. No sé, a lo mejor Salvo me está esperando y se viene ahí. Lo único malo sería que no podría ver a mi amigo Jorge Machado, porque él está en el de hombre, yo podría ir en la de mujeres. Somos héroes anónimos. Pero nos llegó la hora de la reflexividad. Nos llegó la hora de entender que si realmente queremos una desobediencia civil efectiva, nosotros tenemos que pensarnos, pero simultáneamente que nos pensamos, tenemos que pensar la institución que estamos. Es simultáneo. Pensarse, pensar y pensarnos. En la misma medida en que yo soy capaz de crecer, en la misma medida que yo decido comenzar a manifestar mi autonomía, en esa misma medida voy a contribuir a que se genere la libertad en la sociedad. Son procesos simultáneos. ¿Y por qué son procesos simultáneos? Bueno, porque nosotros somos individuos, pero también individuos sociales. Nosotros tenemos que aceptar y comprender que nosotros tenemos una responsabilidad en el ámbito público. Nosotros no podemos seguir diciendo, señores, no, yo no soy político. No, es que al ciudadano le interesa lo político, la ciudadanía, lo público. Eso es lo que nos concierne, porque lo público es inherente a nuestro desarrollo como persona. Nosotros tenemos que ser vigilantes de las personas que elegimos y que van a ocupar cargos en las instituciones. No es que los elegí y ellos sabrán qué hacen. Es que las instituciones están al servicio de la sociedad, no la sociedad al servicio de las instituciones. La Asamblea Nacional está a mi servicio. El presidente está a mi servicio. Los ministerios están a mi servicio, no yo al servicio de ellos. Ahora, ¿cuánto falta para que la sociedad venezolana entienda eso? No lo sé. Yo creo que algunos lo hemos entendido, no sé si la mayoría lo ha entendido. Pero eso es fundamental. Eso es ejercer la desobediencia civil. Las instituciones están a mi servicio, yo no estoy al servicio de la institución.
Entonces aquí todo está desdibujado. Y nosotros mire, nosotros tenemos una ventaja. Aquí todos nos paramos tristes cada día en este país, qué desastre, porque tenemos que resolver problemas, pero no podemos perder la visión. Nosotros tenemos una ventaja y que a mí me parece bellísima, que todos los que estamos aquí en este momento estamos en el corazón de los acontecimientos, porque además todos los países tienen su mirada aquí y nosotros estamos viviendo todas estas circunstancias. Y debemos aprovechar este momento. Y es el momento de empezar de cero. Y los momentos de empezar de cero es lo que nos permite reinventarnos. ¿Qué exige reinventarse? Desaprender lo aprendido y reaprender. Solo que ese reaprender nos lo tenemos que dar nosotros mismos, porque ya no hay quien nos diga. Nosotros fuimos socializados unos valores, ya esos valores se agotaron, no nos dicen nada. Ahora yo mismo tengo que darme mis propios valores, y esa es la tarea que nos corresponde. Yo me encadené aquí, me disculpan porque me emocioné. Antes de terminar, quiero dar la bienvenida a la doctora Josefina Méndez, especialmente porque a quien admiro, la doctora insigne, quien reivindica con su trabajo cada día lo que realmente es el derecho desde el punto de vista ético, y que nos muestra que sí es posible seguir viendo y hablando de justicia en nuestro país. Es una desobediente civil nata. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a abrir la tanda de preguntas con sus participaciones. Conversemos, yo voy a tratar de ir moderando, traten de ser puntuales también y bueno, aprovechemos este espacio. Ustedes van subiendo la mano y yo voy organizando el... Adelante. Tres cositas, doctor. De todo, claro, vamos a dialogar, eso es lo que tenemos que